Y a todos los hermanos que van ingresando, buenas noches, se les quiere un montón, a la hermana Raque también, y a todos nuestros queridos hermanos, que bueno, ya son hermana Raque también, y a todos nuestros queridos hermanos que bueno, ya somos una familia, y siempre enseñanzas que estamos pues predicando aquí en el live. Esta hermana, pues gracias a Dios, pues les enseña, ella aprende, enseña, y esa es la manera que tenemos que hacer. Y son de 7 a 8 personas. ¿Cómo se llama su iglesia? Pues nuestra iglesia alerta con los engaños del enemigo, 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 Señor. Gloria es tuya, Señor. Así que oramos por ella para que tú la puedas mantener así, que el enemigo no se pueda. Habla porque es mentiroso y habla porque es mentiroso y habla porque es mentiroso y padre. Habla porque es mentiroso y padre. Habla porque es mentiroso y padre. Cuando alguien sabe que tiene poco tiempo, trata de, y más con esta maldad de este enemigo, trata de envolver a todos en una confusión y llevarse a todos a la muerte. Es como cuando el que tenía oportunidad de sacrificar un animal como una vaca, la vaca usted llega y la desangra, tal vez fue el método utilizado también para engañar a Eva. Detrás de unas cosas que no son aquí en el live, porque hay moderadores. Los moderadores expulsan y los moderadores silencian. Aquí no se va a permitir. Como director del mundo cristiano. Como director del mundo cristiano. Por eso, como director del mundo cristiano. Por eso dice, herida mortal fue sanada y fue la cabeza que corresponde a Roma papal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Roma papal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adorar, te bendiga. ¿Adorarían ustedes a Satanás sabiendo que a quien están y obedeciendo a Satanás? Qué tremendo. O sea, al diablo que está trabajando tras bambalinas detrás de la bestia. Ahora recordemos que la bestia son sistemas que han estado en el mundo para engañar al cristianismo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Usted pertenece a este sistema y lamentablemente toda la humanidad está cayendo en este engaño. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios dice que los perdidos serán como la arena del mar? ¿Han contado la arena del mar algún día? Y el remanente va a ser un grupo pequeño, a los que muchos llaman locos. A los que muchos llaman locos. Oiga lo que dice aquí. Primera de Pedro 5:8. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. ¿Usted cree que Satanás se le va a presentar a usted con cachos, con un tridente, con una cola tipo flecha? ¿Ustedes creen que Satanás va a hacer eso? No. Satanás se presenta ante ti sabiendo qué te gusta a ti y atacándote por tu debilidad. Y tu debilidad puede ser la comida, las mujeres, hombres, o mujeres, o cosas que te atraigan. El enemigo se aparece por ahí. Y el enemigo va poniendo su marca sobre ti cuando tú sucumbes a las tentaciones del enemigo. La marca de él tiene que ver con el pecado que te hacen súbdito de él y tu falsa adoración. El Señor te pide la adoración. El Señor te dice, adórame a mí. De hecho,
El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor quiere que la adoración tuya sea totalmente perfecta para Él. Gracias, Lourdes. Que sea únicamente para Él. El Señor te pide todo esto. Pero ¿sabe qué? Tú no, tú dices, yo voy a adorar lo que yo quiera. Y ahí viene un problema. Hay muchas personas que se adoran a sí mismas, que tienen idolatría por sí mismos, tal vez por algún talento que Dios les haya dado. Cuidado, porque eso es idolatría y vanagloria. Nosotros con nuestros talentos debemos adorar a Dios y hacer lo que Dios pide, no lo que nosotros creamos o pensamos. Y muchas veces cometemos el error de decir, yo creo, yo pienso, yo digo. No, eso no es válido. Cuando una persona a mí me dice, yo creo, mira, yo pienso que esto, no, vamos a la palabra de Dios y veamos qué es lo que piensa Dios de esto y qué es lo que Dios nos pide. Ahora, Satanás, como anda como un león rugiente, desea abarcar a todo el mundo en su confederación, la unión, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Y se arroja los atributos de un cristiano y pretende ser el mismo Cristo también. ¿Sabían ustedes? La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, este a través de sus agentes va a manifestar un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24, búsquenlo. Mateo 24, 24. Y habla bajo el lenguaje de muchos cristianos hoy en día que ya no hay que guardar la ley de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué vamos a ser juzgados tú y yo? ¿Qué es lo que va a ser juzgado en mí y qué es lo que va a ser juzgado en ti? Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios, por qué Dios nos va a juzgar? ¿Qué hemos cometido nosotros que Dios nos va a juzgar? Esa es la pregunta. Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Los pecados, correcto, por el pecado. Todos vamos a ser juzgados por los pecados. Así de fácil. Aunque usted no lo crea, vamos a ser juzgados por los pecados. Ahora, no obedecer los mandamientos es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4 lo dice. Entonces, si pecado es transgresión de la ley, ¿no es coherente que veamos la ley de Dios y que la obedezcamos? Claro. Entonces, ¿cómo todos los pastores hoy en día dicen que ya no hay que guardar la ley? Si vamos a ser juzgados por los pecados. Entonces, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Cómo un pastor de hoy puede predicar de arrepentimiento si arrepentimiento es apartarse del pecado y santificarse para Dios? ¿No ven algo raro? ¿Cómo un pastor hoy puede hablar del arrepentimiento cuando dice que ya no hay ley y la transgresión de la ley es pecado? ¿De qué me tengo que arrepentir yo? De los pecados. ¿Pero qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces tengo que ver la ley y cumplirla para no pecar. ¿Están entendiendo? Ahora, Jesús a nadie autorizó cambiar su ley. No tiene sentido, ¿verdad, Lester? Si van a predicar de arrepentimiento, yo me tengo que arrepentir de mis pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por lo cual, no puedo decir no existe ley cuando me hablan de pecado. ¿Las obras qué son? Las obras malas que he hecho. Las obras malas que he hecho. Es pecado. Y también las obras buenas tienen su parte.
Pero entonces, ¿cómo yo voy a hablar de arrepentimiento siendo un pastor de una iglesia que niega la ley de Dios? Es ilógico. No hay coherencia, no entiendo. Y Mateo 5:17 dice el mismo Jesucristo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, porque de cierto os digo que ni una jota ni una tilde cambiará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Lo dice claro. Yo no tengo que ser un teólogo o un erudito en la palabra de Dios para darme cuenta que la ley es santa y buena. Que la ley me muestra el pecado y quien me quita el pecado es Cristo. Por lo tanto, yo tengo que observar la ley de Dios para no cometer el pecado y no crucificar de nuevo a mi Señor Jesucristo y apartarme de ello. Ahora analicemos lo que hizo Satanás. Dios dice que como los espíritus profesarán creer en la Biblia en el último tiempo y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Jesús nos dice: escudriñad las escrituras. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Eso lo dice en Juan 5:39. Ahora mire lo que dice el hombre. Aquí voy con lo que dice el hombre. Cristo me dice: vaya, estudie las escrituras. Satanás me dice que el Papa Inocencio en el año 1199 prohíbe la lectura de la Biblia a los laicos, es decir, aquellos que no fueran sacerdotes. Habría un monopolio en ese tiempo y solo los sacerdotes podían estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con la otra gente? Cuando el mismo Jesús dijo que había que estudiar las escrituras. Y esta prohibición terminó con Juan 23 en el año 1962 en el Concilio Vaticano II. Vean todo el tiempo que pasó la gente en oscuridad. Pero de nada sirve su lectura si se transgrede un mandamiento como el día del sábado. En Santiago 2:10-11 dice que cualquiera que guardare toda la ley, mas ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, vemos que con Dios es todo o nada. Qué tremendo. A Dios hay que guardarle todo o nada. No una partecita, no, mira que no puedo por mi trabajo. No, eso es falta de fe. Es todo o nada. Ahora, ¿cuál es el pecado más ofensivo delante de Dios para ustedes? Ayer yo estuve hablando de eso, ayer o antier, del pecado más grave que hay en el hombre. La fortaleza, esto es una cita que les voy a decir, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del homicida degradado, es la vida que parece virtuosa. Alguien que se asemeja a un buen cristiano, pero por detrás no es más igual que el mismo diablo. Ahora, yo estoy hablando de la hipocresía. ¿Recuerdan cuando Cristo maldijo la higuera que les hablé en estos días? ¿Por qué maldijo la higuera? Porque presagiaba tener frutos, porque estaba llena de hojas o follaje. Y según eso, el pecado más ofensivo delante de Dios es la hipocresía. Es la hipocresía. Exacto, Bet. Es decir, pretender ser alguien cuando en realidad no lo somos. Eso no le gusta a Dios. Ahora, Dios conoce el corazón y Dios conoce los corazones de todos.
Debemos ser fidedignos ante Dios y decirle, Señor, cámbiame esto. Ayúdame en esto, Señor. Necesito buscar un cambio en ti, oh Padre. He pecado contra ti, contra el cielo. Es una santidad aparente, una apariencia de piedad. Ese es el pecado que Dios detesta. Por eso los sistemas religiosos, y con el perdón de muchos hermanos, que hacen apariencia de piedad, que no guardan la ley de Dios, eso es detestable para Dios. La palabra de Dios dice que cualquiera que negara a Dios, su oración es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Ahora pensemos en los sistemas religiosos que no guardan la ley de Dios. No pasa del cielo raso, porque su oración es abominable. Qué tremendo, hermanos. Y hermanos, no con este tema quiero señalar a nadie. Es que debemos ser coherentes. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Lo dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, a veces pensamos que tenemos un Dios firifiri, un Dios que no se inmuta. Y la verdad, mis queridos hermanos, tenemos un Dios poderoso, el cual nos pide, nos exige que debemos ser obedientes a su santa ley. ¿Lo quieren leer? Proverbios 28:9, que no tenía la cita aquí, la busqué rápidamente. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por eso muchos cristianos a veces están diciendo, hermano Jeremy, el Señor no me escucha, no complace mi petición. ¿Cómo te va a complacer la petición, hermanos? Cuando no quieres ser obedientes. ¿Ya lo leíste, Iraima? Qué tremendo. Eso nos da así, ve. A mí me da durísimo aquí. A mí me da, personalmente a todos nos da. Entonces, es claro analizar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se convierten aquellos personajes que nos dicen que no hay que guardar la ley de Dios? En hipócritas, en medios, en tibios, en personas no convertidas, en falsos maestros, falsos profetas, porque la palabra de Dios me dice que sí lo debo hacer. Ahora, si alguno me dice, ¿qué tal, Chris? Gregory siempre pone las cosas que yo puse en la afiliación. Gracias, Chris. Y mis queridos hermanos, esto es muy importante porque en Apocalipsis 14, versículo 12, dice claramente, aquí está la paciencia de los santos, el pueblo de Dios Altísimo. ¿Cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es tremendo, hermanos. Gracias, Cris. Entonces es tremendo esto. Y maravilloso. Porque la misma palabra de Dios te dice que los santos van a guardar los mandamientos. Entonces, ¿cómo un pastor me dice que ya la ley está abolida? Que Cristo vino a quitar la ley de Dios. Que Cristo no guardó el sábado cuando la palabra de Dios dice claramente que sí. ¿Y por qué tenemos que negar las cosas cuando la palabra de Dios? Porque no puedes guardar un sábado. Ese es un problema tuyo. Pero no involucres a otras personas en tu problema. Falta de fe. Una vida honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado o se abriga un vicio, es un problema, hermanos.
La hipocresía no puede haber en un cristiano. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas, bondadosas pueden llegar así a ser así lazos hasta del mismo Satanás para traer a las almas al precipicio de la ruina. Y aún dentro de los sistemas religiosos o lo que usted considera la iglesia, están los enemigos más grandes suyos. Alguien escribió por allá de 1800 y resto: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Oiga lo que dijo. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más del sistema religioso mismo que del mundo. ¿Qué es la fe de Jesús? Pregúntate. Fe es creer. ¿Y qué creía Jesucristo? Se lo voy a descifrar en una cita. Juan 15:10. Esa es la fe de Jesús. Tiene que ver con la fe de Jesús, porque era lo que creía Jesús. Y para aquellos transgresores de la ley de Dios, mire lo que dice aquí. Juan 15:10. Dice: si guardareis mis mandamientos, dice Jesucristo, permaneceréis en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué guardó Jesús los mandamientos del Padre? Porque amaba al Padre y porque fue obediente a nuestro Dios. Cuando decimos fe, es no solamente creer, es obedecer. Y este versículo es muy importante en esto. Ahora, los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero a veces los que dicen ser guardadores de los mandamientos son peores que los mismos mundanos. Tremendo. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad, entre comillas, han demostrado ser los mayores obstáculos para el adelanto de la obra. Hermanos, cuando yo he predicado, y escuchen lo que voy a decir, cuando yo he hecho campañas, cuando yo he hecho semanas de oración, cuando yo he puesto este like, los obstáculos más grandes que hay son los mismos cristianos que quieren manipular la obra a su antojo. La obra no la lleva ni tú ni yo, la lleva Cristo. Entendamos esto. Yo soy un convencido de esto. La obra la lleva, Él es el que tiene que dirigir todo. Él es el que trae las almas para que baila bachata, baila reggaetón. Y la norma de Cristo no se baja. Es cierto, hermano Lester. Celebran Halloween, Navidad. Hermano, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ah, es que yo quiero poner un cantico que suene así. ¿Ah? ¿Qué es eso? La adoración a Dios en el último tiempo debe ser reverente. Y lo estaba conversando ahorita con una hermana. La hermana Iraima, estábamos hablando de eso. Porque estamos en los últimos días, porque Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Se está celebrando un juicio. ¿Qué hay por bailar? ¿Qué hay por celebrar? Si debemos estar clamando y gimiendo. Mis queridos hermanos, debemos estar abriendo nuestro corazón, partiendo el corazón en dos. Y la iglesia bailando como si que. Eso no es muestra de arrepentimiento. Recuerden que en el Yom Kippur,
En el santuario, los mismos israelitas, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, mis queridos hermanos, ponían su cabeza en el suelo en señal de adoración y no se escuchaba ni siquiera una mosca. Se estaba celebrando un juicio. ¿Qué tienes que estar bailando y poniendo ritmos en la música de Dios? Por el amor del Señor, arrepiéntete y busca de Cristo. No manejes la obra de Dios. Deja que Dios maneje la obra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que el sistema religioso. Tenemos que ser la diferencia, ser santos. Tiene que haber una reverencia total, Lucer. Amén. Tenemos que exaltar al Creador, no ser del mundo. Si quieres bailar, si quieres cantar, vete al mundo. Pero no seas hipócrita en el nombre del Señor. Dejemos esto. Por eso estoy hablando de la hipocresía. Queremos ser y no somos. Somos tibios. Hermano, pero no me estoy enojando, hermano. Tenemos que predicar un mensaje coherente. ¿Cuáles son las cosas que afectan el desarrollo hoy de los sistemas religiosos? La incredulidad fomentada, primero. Las dudas expresadas. Las tinieblas abrigadas. Animan la presencia de ángeles malignos y despejan el camino para los planes de Satanás. Esto es lo que hacen. ¿Cuántas veces no he visto yo personajes en la iglesia? Hay que tomar en serio esto. ¿Cuántas veces no he visto personajes en la iglesia danzando, bailando con tambores? ¿Quién te ha dicho a ti que en el santuario, dentro del santuario donde se sacrificaba el cordero, donde pasaban al lugar santo y al lugar santísimo, había tambores? Las trompetas, los tambores estaban fuera. Pero en ese momento se estaba celebrando el acto del sacrificio emulado que era realmente enseñando al Mesías. También se celebraba el juicio. Cuando se habla de santificación, se habla de que santificación es apartar del pecado para Dios. Corazones blancos, hermanos, unos cuantos. Pero hoy la gente no quiere seguir en el viaje, en todo lo de atrás. Ese yo lo hacía antes, ¿eso qué importa? No estaba bien. Tenemos que hacer un reviento y reforma en nuestra vida. Hoy en día, una hermana me dice: hermano, ¿cómo está bien, este himno o este otro? Me presentó dos himnos que realmente decían lo mismo. Es una hermana. ¿Ah? Una hermana. Y entonces, mis queridos hermanas, esta hermana me dice: hermano, ¿suena bueno o está bien o está mal? Le digo: está mal. Por esto, y aquí está la hermana. Por esto y esto. Me dice: pero tienen la letra diferente, pero tienen el ritmo diferente. Y tal vez alguno me llamará: hermano, usted es muy... Sí, en el último tiempo debemos ser así, estrictos y celosos. Y el ritmo no son para las cosas de Dios. Si usted quiere bailar, vaya a un baile. Métase un baile, haga lo que usted le da la gana, pero dejemos la hipocresía. El ritmo en las cosas santas no están. No pueden estar. Porque en el santuario no había ritmo, solo había arpas dentro del santuario. Y cuando se celebra el juicio final, usted no puede estar bailando ni cantando, sino teniendo una posición de clamar y gemir y de mucha reverencia, porque su nombre puede estar pasando en ese momento allá, en el cielo. Usted escucha que en los
En los cielos los tambores suenan, los ángeles tocan tambores, tocan guitarras eléctricas. Te pregunto, porque yo he analizado la adoración de los ángeles, exacto, de adoración. La adoración de los ángeles. Y la adoración de los ángeles es totalmente solemne. Allá no hay tambores. Allá no hay tambores. Así que, hermanos, seamos coherentes con esto. No metamos fuego extraño dentro de lo que es santo. Porque a Dios no le gusta el fuego extraño, sino pregúntenle a Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. Los espíritus mentirosos en el último tiempo, claro, se ha perdido, hermana Gloribet. Y usted lo sabe muy bien. Y yo lo sé muy bien. Ahora, los espíritus mentirosos hoy vienen a contradecir la palabra de Dios. Y dice, en una cita, dice, vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. En lugar de estar bailando y cantando, ponte a estudiar la palabra profundamente. Porque tienen que sostener la verdad por medio de las escrituras en el último tiempo. Necesitamos comprender lo referente a la condición de los muertos. Porque aún en el último tiempo le vas a aparecer espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes. ¿Sabían ustedes que la inmortalidad del alma que enseñó Satanás cuando le dijo a Eva, no moriréis? Mis queridos hermanos, esta inmortalidad del alma está haciendo un daño tremendo a todo el mundo. Y a muchas personas se les van a aparecer familiares muertos, personas muertas diciéndole, oh, yo soy fulano. Y muchos de ustedes, o tal vez algunos de ustedes, van a salir corriendo a abrazarlos diciéndole, mira el hermano fulano, mira mi hijo. Cuando es un demonio haciendo la apariencia de estos para que usted caiga en su adoración. Mira la cosa tan pequeña en lo cual usted puede fallar. En estos días una hermana en un live de los sábados contó, una hermana que yo quiero mucho. Contó porque su hijo había fallecido y contó que tuvo un sueño con su hijo. Y prácticamente un tipo de visión. Y ella le dijo, tú no eres mi hijo. Tú eres el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Y ustedes saben que yo eso se lo advertí aquí cuando hacíamos el culto aquí. Teníamos un grupo aquí para honra y gloria de Dios. Hermanos, yo sueño con familiar muerto. A veces el enemigo pone todas esas cosas. Y que el familiar te habla, te conversa y todo. ¿No dice la palabra de Dios que el muerto no sabe nada? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Satanás dice, no moriréis. No dice la palabra de Dios prácticamente, mis queridos hermanos, que del polvo eres y al polvo volverás. Está muerto, es polvo. ¿Cómo te va a hablar? Si es polvo. Pero el enemigo se aprovecha de eso, de la condición tuya, de tu sufrimiento, para tomar posesión de esto y aparecérsele como hizo con Saúl. ¿Se acuerdan la historia de Saúl? En estos días hablamos un poco de la historia de Saúl. Se apareció Samuel. ¿Era Samuel? Ese que se apareció a Saúl, donde la pitonisa de Endor. ¿Era Samuel? Les pregunto a ustedes. ¿Era Samuel? ¿Ese era Samuel? No. ¿Quién era? Satanás. ¿Y qué pasó con Samuel? ¿Se mató? ¿Lo que quería Satanás? Sí. ¿Quién triunfó ahí? Satanás. Por la fragilidad de Samuel y porque rechazó el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica, de que los muertos nada saben y que los que se le aparecen son espíritus de demonios. Eclesiastés 9:5 dice la palabra de Dios. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que morirán,
Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. No lo dice. Entonces, ¿qué estamos pensando nosotros en muertos? Es que vemos muchas películas. Vemos películas de Drácula. Yo soy anticuado, pues yo casi no veo películas, hermanos. Que sale de la tumba, toda esa situación. Y hoy por todo lado, pues prácticamente, The Walking Dead, zombies. Está la inmortalidad del alma y te están lavando el cerebro para que creas en esto. También te están lavando el cerebro para que vean ovnis por aquí, ovnis por acá. ¿Nunca te has preguntado que pueden ser hologramas o pueden ser máquinas hechas por los gobiernos para engañarte para el último tiempo? ¿Ah? Yo tengo televisor y casi lo único que veo, escuchen, ahí está Xenia testigo, programas de compra y venta, que me gusta mucho las antigüedades y todo eso, noticias para ver qué mentiras dicen las noticias, y tal vez documentales, eso es lo que más veo. Lo demás ya casi no veo nada de eso, mis queridos hermanos. ¿Y a quién representan esos espíritus mentirosos? Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles, como espíritus mentirosos representan a los apóstoles, como muchos han escuchado hablar de Michel de Nostradamus, que hablan cosas que no son y ya fijan fechas. Hay muchas personas que ya dicen cuándo viene. La palabra de Dios dice que el domingo Dios lo bendijo, Dios lo santificó y Dios lo descansó. Yo les quiero preguntar a los que creen en esto, ¿en qué lugar en la palabra de Dios dice que el domingo, el primer día de la semana, es el día de reposo? Que Dios lo santificó, que Dios lo reposó. Yo quiero que me den la cita, los hermanos protestantes. Quiero que me den la cita. No está en la Biblia. Pero yo sí les doy una cita que está en Génesis 2:1-2, donde dice que el sábado Dios lo santificó, Dios lo descansó y Dios lo reposó. Exacto. No hay. Entonces, ¿por qué queremos defender lo que no está? En estos días, hablando con una hermana que está aquí en el grupo, me habla y me dice, hermano, es que mis hermanas y mi pastor, el que era mi pastor, me dice que la Trinidad existe y que el rapto secreto también. Gracias, hermana Teresa. Que el rapto secreto también. Y le digo, yo me quedo pensando y le digo, bueno, mándale este audio. Pastor, yo quiero que usted me busque la palabra Trinidad en la Biblia y la palabra rapto en la Biblia, para creer yo en esa posición que usted defiende. Yo le mandé el audio al hermano León de Judá para que escuchara. El hombre se molestó. Génesis habla del día séptimo, no dice que sea sábado. Hermana, no brille por la ignorancia. El día séptimo es el sábado. ¿Acaso usted no sabe los días del calendario? Y fue el único día que Dios le puso nombre, porque sábado significa Shabbat y Shabbat significa reposo. Hermana, con el amor del Señor se lo digo, no ilustre a la gente con la gran ignorancia que permite ilustrar, porque aquí ya nadie come cuento. Sábado es Shabbat, Shabbat es reposo. Entonces sí lo dice, porque dice que Dios reposó en ese día. Así que no hagamos alarde de la ignorancia, hermanos, con todo respeto. Y entonces, el pastor se enojó y dice, no, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. No es un concepto, pero se puede garantizar de otras formas. Si una palabra no existe en la Biblia, ¿cómo pueden adorar algo que no existe en la Biblia? Y la otra palabra, pues, significa arrebatamiento. No, tampoco. Rapto y arrebatamiento no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Y dice, no le haga caso a ese tipo. Y después habló un poquito como de mí, despectivamente. Yo no lo conozco, él no me conoce a mí.
Supuestamente es por el día de la resurrección. ¿Y a dónde dice que el día de la resurrección es el día de reposo? Meli, búscame la cita. ¿Dónde dice que el día de resurrección es el día de reposo? Si los mismos judíos siguieron reposando en el día sábado. La misma iglesia siguió reposando en el día sábado. La misma iglesia hasta el siglo II siguió reposando en el día sábado. Hasta que llegó Constantino y cambió eso. Así que es ilógico. Ahora este pastor se enojó con la hermana y le dijo claramente le dijo, mejor deje de seguir ese tipo. Pero no le dio un argumento para que ella se pueda sentar en la verdad. Si defendemos una doctrina, probemos la doctrina que defendemos. Pues eso es falso. Dígale en dónde dice que el día de resurrección es el día de reposo. Nada más pregúntele. Y me mandan la cita, si alguno la tiene, que el día domingo es el día de reposo, pues yo veré la cita y la analizaré. Dice, mientras aquel, o sea, Satanás, forma la base. Creo que has estudiado la Biblia no para edificarte, sino para contender. Hermano Cristóbal Sánchez, usted viene entrando, ¿verdad? Yo no estoy contendiendo con nadie. Estoy diciendo una verdad. Si a usted le cae la piedra, pues resuelva ese problema, porque es el Espíritu Santo que le está hablando. Con usted nadie está contendiendo. Usted entra a mi live a hablar palabras que no tienes que hablar. Como hay gente que no les gusta la verdad, pero aquel día se van a dar cuenta que se van a perder por no hacer las cosas. Y mientras aquel Satanás forma la base del espiritismo, el de la inmortalidad del alma, gente ignorante. La santidad del domingo. Entonces hoy todos los cristianos, en lugar de seguir el mandamiento que está en el libro de Éxodo 20, que dice que es el sábado, el día de reposo, siguen el mandamiento católico. O sea que hoy las iglesias protestantes son protestantes católicas, haciendo el metodismo y la tradición de la madre de las rameras, y se convierten en rameras porque en lugar de seguir a Cristo, siguen al hombre de pecado, al hijo de perdición o a la bestia, que corresponde a Apocalipsis 13:1. ¿Qué profecía se cumplirá entonces? Surgirán entes, cosa o ser que tienen existencia real o imaginaria, esos son entes, que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. ¿Sabían que muchos hoy son anticristos? Que niegan a Cristo Jesús. Y muchos de los anticristos que hay hoy son los que dicen que Cristo vino a cambiar la ley. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual ¿se opone a quién? ¿Se opone a quién? El cual se opone a quién? A Cristo. Por eso se llama anticristo. Soy el Señor. Yo hablo clarito. ¿Cómo hay un montón de gente que quiere tapar el sol con un dedo? La Biblia dice amarillo y dice no, es rojo. Y así conozco personas hoy en día que quieren hacer lo contrario que dice la palabra de Dios. Entonces, están metidos en el nuevo orden mundial, en la imagen de la bestia, están a punto de recibir la marca de la bestia y están defendiendo a la bestia en lugar de defender al Padre amado. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo toda esta situación! Me da no sé qué en el corazón al oír a estas personas así.
Oiga, defienda la verdad de Cristo. No defienda verdades de los sistemas. Y se autodenominan cristianos. Yo les digo cristinos. Porque estos son los cristianos hipócritas que Dios no le gusta. Por eso el Señor Jesucristo habló de tanta la hipocresía de los fariseos hipócritas. Porque por fuera os vestir lindos y hermosos, mas por dentro son llenos de huesos de muerto. Quieren seguir en los sistemas bailando reggae, bailando rock and roll y gritando. Ustedes los han visto bailando cuando llega una música rap y rap, y empiezan a pegar brincos por todo el día, por todo lugar. ¿Ah? ¿Quién dice que esa es la adoración que se le da a Dios? Hipócritas. ¿Cuándo vieron a Cristo bailando? ¿Cuándo vieron a Cristo pegando brincos? ¿Cuándo vieron a Cristo hablando palabras sin sentido? Cristo hablaba en lenguas, arameo y algunas otras. Pero se refiere a idiomas, no a palabras sin sentido. Ramacarra, catacatacataca. Mamacú, mamamá, mamamacusa. En estos días oía una hablando así y la puse en el grupo. Hablando una canción que era africana de hace mucho tiempo, de los años 80, yo la escuchaba. No me pueden echar cuento. Y después Michael Jackson la popularizó en una canción. ¿Sí o no? Macusa, macusa, yeye, decían. ¿Qué es eso? Esto es una burla para el Señor, hermanos. Despierten, salgan de esas mentiras. Ahora la historia nos dice quién es esa persona, ese hombre de pecado. En el año 315 de nuestra era, Constantino liberó a la iglesia cristiana de la persecución de la Roma pagana. Vio ventajas políticas para él se hizo él cabeza de la iglesia, a políticamente ambicioso obispo, y a otro un anciano de la iglesia en Roma. Entonces se afirmó que se había establecido el reino de Dios en la tierra. Y así empezó la historia de lo que conocemos, esta cristiandad. En realidad es un falso reino de Cristo, el comienzo de la gran apostasía con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y de ahí salieron las hijas que hoy engañan al mundo. Muchos de ellos hacen curaciones milagrosas y aseguran haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 17:5. ¿Correcto, Luis? Identifica todas las iglesias que llevan el nombre de cristianas como hijas de la ramera, porque salieron de la ramera de la Iglesia Católica. Porque no obedecen los mandamientos de Dios, por eso son rameras. Note que mientras los católicos y evangélicos y todas estas denominaciones hacen énfasis en los milagros, la verdadera iglesia o el pueblo de Dios tiene que hacer énfasis en el arrepentimiento, en una obediencia que conduce a una vida santa. Esta es la verdadera iglesia. Arrepiéntete. ¿Cuántos tiktokeros te hablan de arrepentimiento aquí, en estos live? Todos, no, que mira, que el diezmo, que esto, que aquello, discutiendo esto, aquello y lo otro. ¿Ah? ¿Cuántos canales de TikTok te enseñan a arrepentirse? Pues algunos no pueden decirlo porque ni ellos mismos se han arrepentido. Viven en adulterio, viven en un mundo totalmente plagado de mentira. ¿Ah? Viven en una falsedad. La Biblia enseña que la verdadera iglesia se preocupe por los seres humanos que sufren diversas enfermedades. Eso es una de sus funciones. ¿Por qué le dicen ramera? Porque una ramera tiene varios hombres, varios amantes. Y una mujer ramera representa la apostasía, porque Dios, el Señor Jesucristo, va a tener las bodas del Cordero, pero se va a casar con una mujer
preparada o con una iglesia que se ha preparado para su venida. No es con estas rameras. Porque Mateo 10:8 nos dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia, decía el Señor Jesucristo. Y para honra y gloria de Dios, oramos por muchas personas. Muchas personas su vida han cambiado. Estamos abriendo los ojos a muchos ciegos en este momento, espiritualmente hablando. Muchos leprosos, que la lepra representa el pecado, están sanando y están viendo que prácticamente el Señor viene. Milagros también ha habido para honra y gloria de nuestro Dios. Él es el que hace los milagros. En el grupo ya han sucedido varios. Así que, mis queridos hermanos, esto no es que yo tengo que andar dándome golpes de pecho de que toco a una persona y la persona se cae. No, esa es la voluntad de Dios, si sana a una persona sí o sí, o no o no. Y Él es el que tiene la potestad de hacerlo. Y la honra y la gloria solamente es para Él. Ahora, espiritualmente, hermanos, de nada sirve que una persona recobre la salud y continúe violando la ley de Dios. Dios quiere manifestarse en esa persona. Ahora, estos pastores le ponen la mano en su cabeza, caen por allá y salen y dicen: yo tenía un problema aquí, no caminaba y hoy camino, y salen corriendo por toda la iglesia. ¿Para qué? ¿Para seguir negando la ley de Dios? ¿Para no seguir guardando la ley de Dios? ¿Ustedes creen que eso es correcto? El Señor Jesucristo, siempre que sanó a alguna persona, casi siempre le decía: tus pecados te son perdonados. Y la gente decía: apóstata, blasfemo. Y le decía a Jesús: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿Ah? ¿Tus pecados son perdonados? Les decía. O decirle: levántate y camina. O levántate y camina, que era más difícil. En el nombre del Señor, levántate, toma tu camilla y vete. Ve y no peques más, le dijo a la adúltera. Pero algunos dicen: no, hermano, pero es que eso es imposible. Si lo dijo el Señor Jesucristo, no es imposible. Ahora, hay algo imposible cuando estamos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdan eso? Jesús invitaba a los hombres a que acudan a Él con sus pecados y enfermedades. Y después les dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11:28. Santiago 2:8-11. Ordena obedecer todos los mandamientos de Dios, porque vamos a ser juzgados también por la ley de la libertad. 2:8-11. Léanlo. Mateo 11:28 y Santiago 2:8-11. Entonces, mis queridos hermanos, esto no es religión, es relación con nuestro Dios. Pero el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, no se va a extraviar, porque hay un pueblo sobre esta tierra. Las enseñanzas de este falso Cristo o un falso personaje que se atribuye la adoración, como el sistema papal, pastores, y hoy hay falsos cristianos, no están de acuerdo con las santas escrituras, y el pueblo que conoce las escrituras no se va a dejar engañar. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen. La bendición de Satanás y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Ahora, ¿cuál es la advertencia que nos da Dios? ¿Cuál es la advertencia que nos da Dios? Apocalipsis 14:9-11.
Pero vamos a buscar Apocalipsis 14:6 rápidamente. Apocalipsis 14:6, que siempre toco ese versículo. Me parece increíble que la gente no se dé cuenta de lo que está diciendo Apocalipsis 14:6. Dice la palabra de Dios, 14:7, Apocalipsis 14:7. Dice que este ángel va a decir a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué debemos hacer durante su juicio? Temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo le damos gloria? Reverentemente. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar. O sea, adorar al Creador. Y es al Creador a quien debemos adorar, no a otro, hermanos. Es al Creador. El único que merece adoración es nuestro Creador y obviamente su Hijo amado, porque Él pide adoración para Él. Ahora, si estás adorando un sistema religioso, estás adorando a la bestia. Si estás metido en política, estás adorando a la bestia. Si estás guardando el domingo, estás adorando a la bestia. Si estás transgrediendo los mandamientos, no estás adorando a Dios ni estás temiendo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar al Creador es guardar sus mandamientos. Vamos a un libro que se llama Eclesiastés. Y vean lo que dice Eclesiastés, mis queridos hermanos. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12:13. Dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teman a Dios. Esto me lo dice un sabio. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Se equivocó Salomón. ¿Y por qué los pastores hoy dicen que no? Porque son apóstatas, son mentirosos, son falsos. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Volvemos al juicio. Ahora, cuando dice temed a Dios, obedezcamos a Dios. Ahí está. Y también me da el último mensaje de advertencia para todos. Apocalipsis 14:9-11. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al sistema papal, a su imagen, a la unión ilícita en el último tiempo del nuevo orden mundial, iglesia y Estado, y recibe la marca en su frente o en su mano, la marca indica a quién usted pertenece, a quién usted adora. Si usted sigue adorando en domingo, adora a la bestia, por lo tanto, la marquita va para usted. Si usted está metido en el movimiento ecuménico mundial, en una iglesia que tiene el movimiento ecuménico mundial, o está metido en el movimiento ecuménico mundial, usted adora a la bestia y a la imagen. Y la marca indica a quién usted pertenece. Como una vaca. Cuando una vaca es mía, le pongo una Y y 3A. Jeremy A. Así le pondría yo. El diablo dice: este me adora a mí porque adora a la imagen y a la bestia. Le voy a poner la marca que es mío. En adoración me adora a mí. Pero el Señor sabe quiénes son los de Él. Y también les da un sello para que este sello lo identifique con el Creador. ¿Sabe cuál es el sello? El sello del Espíritu Santo. Entonces tenemos la contraparte, el sello de Dios y la marca de la bestia. La pregunta es para ti, mi querido hermano que estás escuchando el tema. ¿A quién quieres pertenecer?
a este bicho ser marcado por esto o sellado por nuestro Dios. Y el sello indica que tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Isaías 8 me dice, vamos a buscar Isaías 8. Permítame un segundito, hermanos, que Isaías 8 dice la palabra de Dios, Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley es un sello. ¡Wow! Es un sello de obediencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Ezequiel 20? Vamos a buscar. ¿Qué dice Ezequiel 20? Estamos haciendo comprender y tergiversar los mandamientos de los hombres con los mandamientos de Dios. Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Es una señal. Entre mí y ellos para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. ¿Qué dice Ezequiel 20:20? Y apartad o santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Tremendo. Entonces, la ley de Dios y el sábado constituyen un sello o una señal. Pues en el libro Efesios, el libro de Efesios, vamos a buscar Efesios 1. Déjenme encontrarlo aquí. Ya lo encontré. Efesios 1, versículo 13, me habla de otro sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo Jesús, obviamente, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vea lo que dice en el 4:30 de Efesios. Y no entristezcáis o contristéis al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es otro sello. Ahora vamos aquí. Vamos aquí. Tenemos una señal externa y una señal interna. La señal externa es la santa ley de Dios y el día sábado, porque le mostramos al mundo que adoramos al verdadero Dios, al único creador, que se llama Creador del cielo y la tierra. Ese es el sábado. La señal interna es la que me da Dios por obedecer, por andar correctamente en sus caminos, y Él me da esa señal interna para pasar por el tiempo de angustia y también para reafirmarme en la verdad y para darme la aprobación para ir al cielo. Tenemos señal externa, señal interna. Ahora, Satanás tiene esos dos sellos. ¿Sabían ustedes? La señal externa es la adoración en un día que no dijo Dios, como el día domingo. Eso es una señal externa de Satanás. Indica a las personas que no adoran al Creador, que adoran al enemigo. Escuchen, muy profundo esto, ¿verdad? La señal interna es el espiritismo que te lleva a todo engaño, y por medio de estos dos sellos o señales que tiene el enemigo, te está preparando para poner la marca, y la marca indica a quién usted pertenece. Ahora, qué casualidad que son 3 seises. ¿Qué indica los 3 seises? Es fácil. Una Trinidad que en el último tiempo va a reclamar la adoración tuya. ¿A dónde está eso, hermano Jeremy? Apocalipsis 16, versículo 13. Esta Trinidad satánica está pidiendo que tú
Apocalipsis 16:13. Ahí yo escucho a Isenio donde me dice, ¿cuál? Apocalipsis 16:13. Esta Trinidad satánica, que es la única Trinidad que aparece en la palabra de Dios, y es satánica, todos equivalen a un 6. ¿Por qué? ¿Qué significa 6? Imperfecto. El 7 es completo para Dios. El 6 indica imperfección. Indica un ser criado porque el hombre fue criado el sexto día. Y todo esto fue creado. Ahora vamos a ver cuál es esta Trinidad, hermano Palito. Es un número de hombre. Dice Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Fue creado Satanás? Sí. ¿Quién lo creó? El Padre. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Fue creada la bestia? Sí. ¿Quién creó la bestia? Los hombres. Y Satanás por medio de un imperio. El imperio romano y el cuerno pequeño, que tiene que ver con el papado en el último tiempo. De la boca del falso profeta. ¿Quién representa al falso profeta? Es fácil. El que empieza a hablar como cordero y termina hablando como dragón. Lo puedes buscar en Apocalipsis 13:11. Es una bestia. Por lo tanto es un reino. Y equivale al gobierno de los Estados Unidos de América, como dijo mi esposa Xenia. Entonces tenemos 3. ¿Cuáles son? Satanás, el papado y Estados Unidos de América. Casualmente en estos momentos están unidos los 3. Y están preparando el nuevo orden mundial por medio de sociedades secretas que han hecho, pues sobre todo el papado, o que ha infiltrado para hacerlas trabajar para ellos. Y hoy en día están contribuyendo en todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Entonces, todos estos 3 seises representan la marca. Ahora, ¿a quién quieren pertenecer ustedes? ¿A Dios para recibir el sello del Espíritu Santo, la señal interna y guardar la ley de Dios? ¿O pertenecer al sistema del nuevo orden mundial? ¿Y el sistema del Islam? Es fácil. ¿Quién creó el Islam? ¿Quién creó a Mahoma? ¿Quién era la esposa de Mahoma? Se llamaba Khadija. ¿Quién era Khadija? Khadija era una monja. ¿Quién instruyó a Mahoma? Khadija. Es fácil. ¿Quién hizo el Islam? Averigüen. La Iglesia Católica Apostólica Romana tuvo injerencia en todo lo que es el Islam. Por eso hay tantas similitudes del Islam con los católicos. El Islam tiene un rosario. ¿No lo han visto? Los católicos tienen un rosario. Las mujeres del Islam se visten todas, parecen monjas, ¿verdad? Con burkas y todo. Muy interesante. El Islam tienen por sobrenombre un nombre que ellos adoran, Fátima. Porque Fátima era una hija de Mahoma. Y hay un lugar en Portugal que le pusieron Fátima en honor a la hija de Mahoma. Hermanos, venimos a visitar a un primo que está enfermo. Disculpen por el comentario, no se preocupe, hay que orar por él. Y mis queridos hermanos, hay muchas... La procesión a la Meca, ¿de dónde vienen las procesiones? Las procesiones de la Iglesia Católica. La procesión a la Virgen de Fátima, la procesión a la Virgen Guadalupe, la procesión a la Virgen de Los Ángeles, la procesión aquí al Ángel en Panamá, la procesión a la Virgen de Medjugorje, algo así se llama, se me olvida el nombre. Procesiones por todo lado. ¿De dónde viene todo esto? ¿Y saben ustedes que el Islam niega que Cristo murió en la cruz? Que fue un sustituto el que murió en la cruz. Eso lo dice en los libros de ellos. Pero ¿sabían ustedes, mis queridos hermanos? ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que los que profesan la religión esta adoran a la Virgen? Inclusive tienen templos del Islam que dice María Santísima. ¿Sabían ustedes? Entonces tienen muchas coincidencias. Pues es muy fácil. Khadija, la que fue la mujer de fue instruida en las enseñanzas de Agustín. Y las enseñanzas de Agustín
Y la Iglesia Católica instruyó a Cadilla para que hiciera un caudillo ahí. Y se levantó toda esta situación para pelear lo que fue Jerusalén. Busquen las historias, busquen historia. Y a lo último, los hermanos musulmanes no quisieron entregar Jerusalén porque hacían orgías entre hombres, ya se pueden imaginar, no había mujeres, entre hombres, y hacían escenas flagrantes ahí en sus escondites. Hermanos, fueron prohibidos y fueron perseguidos por el rey Felipe el Lebel, y fueron prohibidos y totalmente quitados un viernes 13. Ya saben por qué ahora el viernes 13 es el día de mala suerte. Por eso ya saben que hay películas que se llama Jason Viernes 13 y el viernes 13 lo asocian con la mala suerte. Y es que en ese día fue prácticamente quitado los caballeros templarios. Hay que estudiar todas estas cosas. Ahora la palabra de Dios, sin desviarme, ya expliqué de los musulmanes. Ahora sí comprendo. Ahora sí comprenden todo esto. ¿Correcto, Cris? Correcto. El libro de Romanos habla un poquito de esto. Y dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, las plagas van a ir a todos los que pertenecen al nuevo orden mundial y adoran al papado, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Él tiene una marca en su nombre, sí. Ahorita se las presento. Note que la bestia bendice a los que la adoran, mientras que Dios pronuncia una maldición sobre ellos. ¿Cuál es la bendición más importante? ¿El de la de la bestia o la del Padre amado? Hay una cita que los adventistas tienen. Esa está en un libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Dice, escucha lo que dice. Hasta ellos mismos lo proclaman y están en sistema ecuménico. Qué lástima, hermanos. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros. Entre los adventistas nominales, pongan atención, y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, o sea, antes de que se acabe el tiempo de gracia, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y muchos recibirán gustosamente la verdad. ¿Y a dónde hay que salir? De la iglesia adventista, lo está diciendo. Entonces, ¿por qué decimos que esa iglesia no caerá? Si está totalmente caída en estos momentos. Está caída. Se ha hecho corporación. ¿Sabe qué es una corporación? Una empresa. Se ha hecho corporación y se ha aliado con el papado. Pero la gente dice, no, hermano, usted es disidente. Ya con eso. Y no saben qué significa la palabra disidente. Y sí soy disidente de todos los sistemas religiosos. Si soy disidente, búsquelo, hermano. Usted sabe dónde está el libro. Busque el libro, búsquelo. Yo no les puedo dar todo en bandeja. Busque el libro, Eventos de los Últimos Días. Tienen un buscador, tienen una biblioteca, la pueden buscar. Primeros escritos, eso sí les voy a dar. Página 261. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompañe. Hermanos, tienen que estudiar. Ahora, les voy a leer alguna de los adventistas, página 261.
primeros escritos, porque me interesa que ellos despierten para que prediquen el mensaje del tercer ángel. Dice en la página 178, aquí la tengo, del libro Eventos de los Últimos Días. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en aquellos que no se han humillado. En los orgullosos no va a orar ante el Señor, ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión y arrepentimiento. En la manifestación, que es el Espíritu de Dios, de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, de Apocalipsis 18, solo verán algo que en su ceguera están ciegos, considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Oiga lo que dice a los hermanos adventistas. Y fue su profeta la que escribió eso. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se van a oponer a la obra. ¿Se está viendo eso ahora? Puch, claro que sí. Los mayores opositores para los live, para la palabra de Dios, y con todo respeto se los digo, son los adventistas del séptimo día, y Xenia sabe por qué. Se oponen, no quieren saber, y les dice la iglesia de Babilonia, no, que la hermana White dice. Eso lo dijo en 1888, para ese tiempo, abran los ojos, pero también tiene otra cita que dice, corremos el riesgo de llegar a ser hermana de la caída Babilonia. A esa no la leen, y el que la quiera se la mando. Porque dicen ellos, no deberíamos conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Esto no es de años. Esto es de abrir el corazón a Dios y humillar su corazón. Ningún orgulloso va a ir al reino de los cielos. Ah, que mi pastor Esteban Bor, no se dan cuenta que el pastor Esteban Bor vive de platica y es asalariado. Ah, que Alejandro Bullón, otro asalariado, al cual casi ya lo ponen por papa. Ya lo tratan como un papa. Toman fotos, esto, aquello. Ay, lo tienen que tocar. Cuando saben qué es él. ¿Ah? Un aliado del sistema de la bestia. Yo se la puedo mandar, Bet. Se la puedo mandar. Se llama Eventos del Tiempo. Eventos de los tiempos finales. No eventos de los últimos días. Ese es otro. Eventos del tiempo final. Yo lo tengo ahí el libro. Yo lo tengo el libro. Y si lo quieren, me escriben al privado. Tiene guardaespaldas el pastor Bullón. ¿Qué es eso? Ya casi le hacen papamóvil. Tanto se burlan de los católicos que están peor. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en la gloria creciente del Espíritu de Dios. Es jesuita, hermanos. Es jesuita. Dice que hay que besar a la Virgen. Eventos del tiempo final, se los puedo mandar también el libro, para que abran los ojos. En la iglesia lo tapan. No les gusta ese libro. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales, o sea, los adventistas, llamarán una luz falsa a la luz que ilumina la tierra con su gloria. El Espíritu Santo va a iluminar la tierra con su gloria. Y los adventistas, por vivir en una doble vida, por pensar que ya tienen un pie en el cielo, van a negar la presencia del Espíritu Santo y se van a oponer a él. De hecho, ya hoy lo están haciendo. Y habrá un falso revivamiento en el último tiempo y todos van a caer en esto. Engaños de Satanás. Ahora, antes de que los juicios caigan, las plagas, finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios, y no me refiero a un sistema religioso, me refiero a un remanente, un avivamiento de la piedad primitiva, y ya se está viendo, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Ya se está habiendo eso. Despierten
hermanos religiosos de sistemas religiosos, que mientras estés en un sistema religioso, no te vistas que no vas. Salid de ella, pueblo mío, dice la palabra de Dios. Los adventistas, como los llamados testigos, no creen en el Espíritu Santo. Sí creen, hermana. Sí creen en el Espíritu Santo, pero lo niegan. Ahora, el Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está trabajando mancomunadamente con el Señor Jesucristo en la salvación del hombre. Yo sí creo en el Espíritu de Dios. La Biblia lo habla por todo lado. Es el Espíritu de Dios. Pertenece a Dios y es de Dios. No es una Trinidad. Son dos, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu viene del Padre. Ahora, si los han engañado con textos espurios católicos que los han metido dentro de la palabra de Dios, lamentablemente están engañados. Tienen que abrir los ojos. Aquí todos han abierto los ojos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, no con falsedades. Presentando la verdad y avistando a todo el mundo de toda la falsedad. Los adventistas creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, en la Trinidad creen. Y son teologías católicas. Así que abramos los ojos. Y el que cree en la Trinidad, que me busque la palabra Trinidad en la Biblia y me diga, vea hermano, aquí dice Trinidad. El que cree en la Trinidad, que me encuentre la palabra Trinidad en la Biblia. Y le digo, tiene razón. Pero mientras no esté la Trinidad, mientras no esté el rapto secreto, no es una doctrina que pueda defender. Los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. No existe. Los discípulos bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Léese, busque Hechos, el libro de Hechos. Ningún discípulo bautizó en una Trinidad. Dios te bendiga, Juana Parada. Juana Parada, pues, conoce de esto. Yo conozco bastante de esto. Entonces, mis queridos hermanos, abramos los ojos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, la obra del fuerte pregón. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo falsas imitaciones. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que tienen ese poder de poner la mano aquí y todos caen. Que pueda colocar bajo el poder del seductor. ¿Cómo van a hacer milagros de Dios si no guardan la ley de Dios? Me recuerda lo que pasó con Pedro y Juan entrando por la puerta de la hermosa, la puerta del pescado eran. Y dice que iban caminando y ven un paralítico pidiendo en la puerta, porque ellos al principio trataron de llegar a los templos, porque la orden del Señor es ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Hay un orden, hermanos. Hay un orden. Gracias, hermana. Y entonces, con mucho gusto, Yesmeri, me escriben al privado y yo con mucho gusto. ¿Por qué dijo Jesús ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ese texto, Mateo 28, 19, está tergiversado. La Iglesia Católica, yo tengo la Biblia, pero es un extracto de la Biblia de Jerusalén, y ellos admiten que ellos cambiaron esa parte. Ahí no dice eso, y se lo puedo buscar. ¿Ah? Ahí se lo puedo buscar. Y primera de Juan 5, 7 también es la coma juanica metida por la Iglesia Católica. Ahora, mis queridos hermanos, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Cuando entró Pedro y Juan al templo, porque ellos querían alcanzar a la gente,
a predicarles, inclusive fueron latigados en el templo y volvieron a predicar ahí. Dice que se toparon un paralítico y les dice, ayúdenme. Y le dice Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre se puso de pie. Pero ¿cuál es la diferencia entre los famosos milagros de hoy? Que ellos guardaban la ley de Dios. El milagro vino del poder de Dios, no de ellos, del Espíritu de Dios que estaba en ellos. Por eso se llama el Espíritu de Dios. Indica la pertenencia a la cual el Espíritu es. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo es otra persona cuando es de Dios. Ahora, en el último tiempo va a haber una imitación de los poderes. Personas que ni siquiera guardan la ley de Dios y están en sistemas ecuménicos van a ponerle la mano a muchos y muchos van a caer. Y muchos van a caer por seguir el teatro. Muchos van a hablar palabras sin sentido. Y ustedes saben que el que está haciendo esto, Dios le va a tomar en cuenta ese pecado. Porque está contribuyendo a un engaño. No me venga con el cuento de que son lenguas. Porque la palabra de Dios dice cuando se refiere a lenguas, se refiere a un idioma entendible. Así que seamos coherentes. Dejemos de engañar a la gente en sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos son ataduras para las personas, para tenerlos ahí engañados y para que usted esté manteniendo un sistema, los cuales se están haciendo ricos. Todo lo utilizan, todo lo mienten. Todo es todo. ¿Quién tiene la verdadera Biblia de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque todo lo han tergiversado. Mira que los mismos judíos prohibían leer las profecías de Daniel en el tiempo de Jesús. Ya muchos dicen, podemos ir al internilial a ver cómo se escribía y ver, pero también hay tergiversaciones en todo esto. Así que lo mejor que yo los insto a todos, pídale a Dios entendimiento y que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad. Mucha gente no predica esto. Mucha gente yo conozco a varios que han comprado, no tienen ni para comer y compran 4 o 5 Biblias así para dar TikTok. Cuando hay aplicaciones que tienen la Biblia. Pero todas están tergiversadas, hermano. Pero cuando usted va al Espíritu de Dios y le dice, Señor, dame tu Santo Espíritu, el Señor te guía. Y tú no hablas por ti mismo, sino hablas por el Espíritu de Dios. Entonces mucha gente se van a ir por lo religioso, por los milagros, porque el hombre tiene que ver milagro para creer. Por eso a Cristo le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí. Esa fue la pregunta que más le hicieron a Jesús. Y imagínate que los fariseos se lo dijeron. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Ese es el gran problema de nosotros como seres humanos. La Reina Valera está totalmente tergiversada. Le dicen la reina cuentera. Y entonces, mis queridos hermanos, hay muchas tergiversaciones dentro. La NBI está llena de tergiversaciones. Traducción del lenguaje actual, totalmente. ¿Mentira qué? ¿Mentira qué? Hermano User, te van a sacar. ¿Mentira qué? ¿Mentira qué? Ya te silenciaron. Alabado sea el Señor. Y todo el mundo te silenciaron. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Tú mismo. En la palabra de Dios no hay religión. Mira, en Santiago 1:27 te dice que la verdadera religión es esta. Y no habla, en el original no habla de religión. La verdadera adoración es esta. Es adorar correctamente. La verdadera adoración es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en este mundo. ¿Cómo me mantengo sin mancha? Cuando vuelvo a ver la ley de Dios y voy en calidad de indigno buscando el perdón de Cristo.
nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Tú mismo. De ti depende ser correcto, ser de Dios o ser del enemigo. De ti depende. Pero la gente no entiende es esto. ¿Cuál es la Biblia correcta? Ya lo dije, ninguna, porque todas están tergiversadas. Los judíos han tergiversado y los libros que sacan son esotéricos, Enoc, Melquisedec y muchos. Vayan en calidad de oración al Padre pidiendo el Espíritu de Dios. Ahora les voy a presentar algo interesante. Vea, ya voy cerrando el live. Vea, voy a llegar hasta aquí el live. Ahora vamos a ir a la Isaías 8:20. Vamos a buscar Isaías 8:20. Y pueden leer Isaías 8:20. Voy a darle vuelta a la pantalla y vamos a leer la palabra de Dios. Vea, hermanos, vea. Le voy a mostrar algunas tergiversaciones o un par, porque ya el tiempo se acabó. Dice Isaías 8:20 en la Reina Valera. Ahí está Isaías 8:20, Reina Valera del 60. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿verdad? Eso dice Isaías 8:20. Todavía no, León de Judá, ahora me lo repite. Ahora vamos a buscar en otra versión. Vamos a la traducción lenguaje actual. Quiero que me lean Isaías 8:20. Lean Isaías 8:20. Busquemos Isaías 8:20. Me dicen, los leo, hermanos, los leo. Busquen Isaías 8:20 en la traducción lenguaje actual. ¿Qué dice ahí en el 20? ¿Alguien me puede escribir la primera letra del 20? No está. ¿Están viendo? No está. No está. Lo quitaron. Qué tremendo, ¿verdad? No aparece. Entonces, este texto me dice algo importante. Según la Reina Valera, que usted tiene que ir a la ley de testimonio para probar a alguien, porque si no dice conforme a la ley de testimonio, es porque no le ha amanecido. Muy importante. Ahora, vea lo que dice en el 19. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Están viendo lo que dice? Vamos a la traducción lenguaje actual, a ver qué dice el 19. Y escuchen lo que dice, a ver si van a creer en todas estas mentiras. Seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Y vea lo que nos dice. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos. ¿Cómo dice, hermano? Vayan ustedes y consulten a los brujos y a los adivinos para que les digan lo que va a suceder. Entonces yo tengo que consultar a los brujos y a los adivinos. Pero no hagan caso, son puras tonterías. Una Biblia que te manda a consultar a brujos. Ahora se están viendo. Esto es un ejemplo de toda esta situación. Ahora, vamos a Apocalipsis 1.
1, según la Reina Valera, 1:10. Mira Apocalipsis 1:10. Hermanos, es tremendo. Apocalipsis 1:10, revisen la Reina Valera de ustedes o la palabra de Dios. Estoy entrando, ¿qué Biblia es esa? Traducción del lenguaje actual versus Reina Valera. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿La palabra de Dios me dice cuál es el día del Señor? Les quiero preguntar a los 258, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el día del Señor? Gracias, Norma. ¿Cuál es el día del Señor? Dice Emilia, el sábado, Vanessa, el sábado, y todos dicen el sábado. Es el sábado, ¿verdad? Quedamos claros que es el sábado, es el día del Señor, es que no hay otro. Ahora, es el séptimo día del sábado, correcto. Ahora ya estamos en concordancia de que es el sábado. Dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era el Señor Jesucristo. Ahora vamos a buscarla en la traducción lenguaje actual. Vea lo que dice aquí. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Vea lo que dice aquí. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como de trompeta. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica aquí? Está poniendo el día del Señor como el día domingo. Ahora sí están viendo. ¿Mienten las Biblias? Sí. ¿Qué editorial? Traducción lenguaje actual. Y hermano, hay muchos textos que a su debido tiempo les voy a buscar cuando haya buen tiempo, porque si damos el like solo de esto se nos va a ir 10 likes. Pero es tremendo el día de la bestia, ¿correcto, Cris? Entonces, es bueno leer la traducción lenguaje actual, ¿no? La nueva versión internacional está horrible. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios con todo el Espíritu de Dios, pedir el Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Ahora sí comprendemos. Si confiamos en la palabra de Dios en las Biblias, que están tergiversadas, gracias, Yetro, pues más en estos tiempos, claro, la Iglesia Católica quiere defender esto. Hermana, acabo de hablar de todo eso. Vea, yo todo esto live lo subo a YouTube. Búsqueme en YouTube. ¿Cómo se escribe? Alguien que escriba mi nombre con Y al final. Jeremy, así como se escribe aquí, Jeremy con Y al final. Si alguien puede escribir, y 3A mayúsculas. Jeremy con 3A, así como lo escribió Ixenia, con 3A, así aparezco en TikTok, así como dice Iraima. Jeremy AA, y se suscriben, y ahí hay bastantes likes donde revelamos todas estas mentiras, para honra y gloria de nuestro Dios. Así que el que se quiere suscribir o quiere entrar al grupo de WhatsApp, aquí está Ixenia, que me puso Jeremy, estoy, así como aparece aquí lo que anclé, de Ixenia Quintero, Jeremy 3A. Se suscriben al canal, y el que quiere entrar al grupo de WhatsApp, bienvenido, me manda un mensaje al privado, donde está mi foto ahí, la pincha 2 veces, entra a mi TikTok, y me manda un mensaje al privado diciéndome quiero pertenecer al grupo de WhatsApp para aprender, y con mucho gusto los agregamos. Que Dios me los bendiga, y vamos a tener la oración. Ya conversamos un poquito, pero vamos a terminar con una oración.
Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, te damos las gracias, oh Señor. Las gracias por todo lo que nos has dicho en esta tarde. Los engaños satánicos del último tiempo, que faltaron más, pero ahí vamos a seguir revelando toda esta situación para que los hermanos puedan abrir sus ojos y puedan buscar la verdadera adoración, que es a ti por en medio de tu Hijo amado Jesucristo. Así que, Señor, rogamos el perdón por nuestras faltas. Oramos por las personas que pidieron oración para que tú seas sobre ellos. Oramos también por el hermano Israel para que pueda conseguir el trabajo deseado y que pueda, pues, prácticamente estar más tranquilo, porque estar sin trabajo no es bueno. Oramos también por las campañas que se van a dar en Perú, para honra y gloria tuya, en Trujillo, Perú. Y Señor, oramos por todos estos grandes hermanos que tenemos en esta plataforma, para que tú seas con ellos, para que tú los bendigas y les ayudas en todo momento y sobre todo para buscar la verdad. Gracias, Señor, quédate con nosotros, en Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Padre. Así que, hermanos, saludos a todos, la verdad os hará libres. Saludos a todos mis queridos hermanos, los amamos en Cristo Jesús. Y discúlpenme a los hermanos que son religiosos, que si le cayó una piedra, pues se sobe, porque es el Espíritu Santo que está hablando. Y despierte ese letargo espiritual. A veces confundimos religión con Cristo. No, el que va a Cristo va buscando la verdad. El que va a la religión va sometiéndose a un pastor. Sometámonos al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Él es la puerta. Ahora sí, hermano León de Judá, ¿me puedes dar la cita, mi querido hermano? Y perdona, pero estaba ocupado en ese momento. Con mucho gusto, Sonia Alvarado. Y les voy a pedir a los hermanos que nos están tratando, están tratando de ayudar. Sí, que le cayó la piedra, que se sobe. Que los que están tratando de ayudar para el viaje a Perú, que se comuniquen con los hermanos y que ayuden a los hermanos de Perú, porque ya falta poco para poder llevar el evangelio a muchas personas allá. Si nosotros somos beneficiados gratuitamente con el evangelio, sí tengo que pasar por Lima, Beth, tengo que pasar por Lima. Es más, quizás hasta tenga que pagar un hotel en Lima, así para quedarme un día en Lima y después retomar el camino para Trujillo en avión. Pero todo esto es costoso y llevamos un programa bastante bueno. Y los que quieran colaborar con esto, con lo que le nazca en el corazón, no se está pidiendo, yo no soy persona que pido dinero para nada, pero pido ayuda para los hermanos de Perú que quieren, mis queridos hermanos, que lleguemos allá a Lima a predicar el evangelio, mis queridos hermanos. Así que si se pueden contactar en el grupo, pues bienvenidos sean. En el grupo de WhatsApp, ahí tenemos un grupito que ya hay 200 personas, ya falta poco para llegar al límite. Así que, hermanos, sí, porque en autobús de Lima a Trujillo son 10 horas, en avión es 1 hora, más o menos, entiendo yo. Así que tenemos que ir así, el viaje es muy cansado desde Panamá, sobre todo desde donde nosotros estamos, tenemos que tomar 3 aviones para llegar allá. Así que, mis queridos hermanos, segunda Timoteo 2:10, 2:19 dice el hermano Harold. Y discúlpame, hermano Harold, que te dejé, pero bueno, tenía que decir estas cosas. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el del Espíritu de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Harold. Gracias. No me gusta presentar la culebra esta que está detrás mío, pero bueno. Así que, mis queridos hermanos, así que pues, si nosotros somos favorecidos aquí en el grupo y pueden entrar 200, pueden entrar mucha gente y son favorecidos ustedes con la verdad. Hay personas que no tienen internet, no tienen wifi, no tienen medios, no tienen celular, y a estas personas vamos a tratar de hacerles llegar el mensaje allá a Perú. Por 15 días vamos a estar allá. Así que bueno, hay hermanos que van a viajar allá y nos vamos a conocer. Y bueno, será algo maravilloso, algo maravilloso. Algunos hermanos de Ecuador van a ir y los que puedan ir, pues vayan. Y pues seremos una gran familia. Ya, aunque sea arrocito y frijoles, vamos a comer. Pero lo importante es comer la palabra de Dios. Allá después
Vemos a ver qué hacemos. Dios te bendiga, hermano. Jehová es mi pastor. Saludos para ti y a todos mis queridos hermanos. Ya saben, colaboren. Comer ceviche, sí, hay que comer ceviche. Ceviche de pescado, como yo nada más. Ceviche de pescado. Y dicen que es muy bueno. Los peruanos son afamados por eso. A mí me gusta mucho el ceviche. Dios proveerá, hermanos. Sí, alabado sea el Señor. Así que los hermanos que se quieren unir a esta obra de los hermanos peruanos, que se comuniquen conmigo, yo los conecto con ellos porque no soy yo el que estoy pidiendo el dinero. Ellos están tratando de coger un fondo para poder, pues, sufragar los gastos de toda esta situación. No es fácil, hermanos, pero están haciendo una obra loable y muy buena para que, pues, el mensaje sea llevado a muchas personas. Quizás después algunos hermanos se organicen también y vayamos a otro lugar y vamos a capacitar a mucha gente para que sigan predicando la palabra de Dios. Esa es la meta. Eso es la meta. Ajá. Así que sí, tenemos 190K. ¡Wow! Llegamos. Así que esto es muy importante. Así que muy importante. Tenemos que entender todas estas cosas y saber que el Señor está bajo el control. Hermano, ¿cuándo viene a Colombia? Pues estamos también pensando, porque hay gente de Colombia que también quiere. Y vamos a ver, hermano, todo eso es difícil, pero queremos, pues prácticamente, hermanos, para mí no es fácil. Tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mis quehaceres, tengo que irme allá. Varios días no voy a trabajar y mis queridos hermanos, esto es importante. Dice la hermana Ligia Leal, gracias hermana Ligia, que va a enviar la colaboración, ya que yo no sé hacer eso. Gracias hermana Ligia, ahí se comunica y con mucho gusto. Seco de cabrito de Trujillo, plato delicioso. Yo no sé, hermano. La hermana Beth me está dando hambre, me está hablando de muchos. Sí, vamos a llegar a 200, vamos a ver si podemos llegar a los 200K. Démosle tap, tap. De Perú a Colombia está cerca, ¿sí? Está cerca. Está cerca. Así que, hermanos, pues esto es muy bonito, pues abran al imposible para Dios, sí, claro. Ya la hermana Beth me está hablando de ceviche, cabrito, me está hablando de todas estas situaciones. Y hermanos, yo padezco de hambre también, hermanos. Va. Ah, claro, César, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermana Beth, con mucho cariño también a ustedes. Los hermanos peruanos son muy especiales, igual que los colombianos, venezolanos, todos. Hermanos, yo me he topado con una gran familia aquí. Y la familia que tenemos acá, hermanos, es mejor que la familia que he conocido en los sistemas religiosos. Se necesita una cuenta para colaborar. Bueno, los hermanos que son de Perú recogen lo de Perú con una persona. Los hermanos que son de Venezuela recogen en Venezuela con una persona que está destinada a eso. Y los hermanos de Venezuela recogen con una persona. Y los que no, pues no tienen alguna persona, pues me hacen el envío directamente a mí. Yo lo voy guardando en una cuenta para pues después unirlo todo y pues contratar los tiquetes y toda esta situación, mis queridos hermanos. Así que aquí está la hermana Lupita Terrazas, que se encarga de las personas de Estados Unidos. La hermana se encarga de las personas de México. Y poco a poco, hermanos, no es wow. Poco a poco porque se va logrando la meta y en el nombre de Jesús, pues podemos favorecer a muchas personas. 15 días vamos a estar allá para honra y gloria de Dios. Y bueno, a seguir adelante, hermanos, predicando el Evangelio. Y voy a transmitir. Eso es lo que se quiere. Se va a transmitir por la plataforma lo que se va a hacer allá. Entonces es muy importante para que todos ustedes ven eso. Queremos ir a mediados de septiembre, hermana Beth. A mediados de septiembre. No sé. Sí, está abriendo el control. Y yo les dije a los hermanos, digo, yo no me voy a meter en eso porque imagínense. Pero yo los veo tan ocupados en esta misión que les digo yo, bueno, les voy a echar una ayudita por medio del live. Y ayer pues hizo una reunión y varios hermanos entraron. Ahí está la hermana Liliana, ¿ve? Liliana es de Estados Unidos, hermana Lupita. Ella colabora, gracias hermana Liliana. Yo siempre la hermana Liliana es una hermana interesantísima, una hermana muy buena en Cristo Jesús, la cual
tuvo un milagro y tienes que dar testimonio en cualquier momento, hermana Liliana. La hermana Liliana estuvo prácticamente casi del otro lado, como dicen. Y así que la hermana Liliana ahí está con la hermana Lupita en Estados Unidos porque si me hacen un en vivo uno, hermanos, se me va a saturar el Western Union, me van a acusar de que estoy haciendo algo y ustedes saben cómo son las leyes de los países y sobre todo aquí en Panamá. Así que es mejor hacer un monto y mandarlo, ya sea de allá de Estados Unidos. La hermana Lupita sabe dónde mandármelo, que me resulta mejor, por el Banco Azteca. Y bueno, pues ahí podemos hacer eso. Así que hermanos, no sé, si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto, rápidamente. Y al hermano Lorenzo Aguilar, un abrazo. El hermano Lorenzo Aguilar tiene años de estar en este live, tiene rato, ya está en el grupo. Y tiene rato, así que así hermanos, así más adelante, algún día, qué sabe uno, podemos visitarlos allá en, qué sé yo, en Estados Unidos o qué sé yo, en algún lado, para honra y gloria de nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos, gracias, ya vieron muchos engaños y faltan más, hermanos, todo esto es engaño. Y Satanás prácticamente está tergiversando toda lo que es la palabra de Dios. Los amo en el amor de Jesús. Dios me los bendiga, hermanos míos. Un abrazo a todos y que el Todopoderoso, hermanos, les guarde a todas sus familias, a las niñas, a los niños, a todos sus esposos, que poco a poco van a llegar a los pies del Señor Jesucristo. Yo conozco muchas que están orando por su esposito y conozco muchísimas y van a llegar a los pies de Jesús. Lo que es de Dios, el diablo no lo manosea. Acuérdense. Y así como una niña sanó de leucemia en estos días, por obra y gracia de nuestro Dios, pidieron oración aquí en el grupo, se hizo. Y nuestro Dios es el que hace el milagro. Y ya no tiene leucemia, no tiene nada. Pues así mismo puede mejorar la vida de muchos aquí. De espositas que oran por sus espositos y madres que oran por sus hijos, padres que oran por cosas. Y la verdad, mis queridos hermanos, el Señor está anuente a todo. Dios es maravilloso. Ahí está Liliana, ahí está César innovando y Pilar Urtiaga. Hay muchas personas que están en este live. Confíen que Dios hará. A mí me hizo un milagro una vez en una enfermedad que fue un infarto. Prediqué y todo y todavía estoy aquí. Miriam, hermano, puede mantener en oración. Me van a operar un tumor en la cabeza el martes en California. Vamos a orar por Miriam, hermanos. Miriam es una hermana de California y quiere que tengamos oración para que sea sanada de ese tumor. Pues en el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar por ti, mis querida hermana. Vamos a llevarte al grupo de oración para orar por ti. Así que hermanos, anoten Miriam, los del grupo de oración. Y si gusta, se agrega al grupo también, hermana, la agregamos al grupo. Me escribe al privado y con mucho gusto te agregamos, mi querida hermana. Así que es muy importante esto. Así que fue muy fructífero esa meditación. Gracias, hermano, con mucho gusto. Todos los días, 5:30 de la tarde, estamos acá. Hora de Panamá. Aquí son las 7:53. Así que cuídense mucho. Nos vemos mañana. Mi hija también. Por eso estamos orando, hermano Harold. Tiene consulta con el cardiólogo. No va a pasar nada. El Señor Todopoderoso la va a poner en gracia con su misericordia. Y así que tranquilo, hermano Harold. Dios conoce los que son suyos. Así que gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Un saludo a todos. Y que la honra y la gloria siempre sea para Dios. Cuídense mucho. Chao, chao, hermanos. Chao, chao. Conversamos por el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ahorita hablamos, hermana Liliana, para ver cómo se hace. Yo le chateo, hermano. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao.